Marisa también, que está de Ushuaia ahí compartiendo con nosotros. Le damos un aplauso también. Estaba tranquila y le dijimos hoy, mirá, no, ayer íbamos hablando y le digo, mirá que mañana administramos la adoración, le dijimos, así que ni le preguntamos si podía, directamente le dijimos que haga, pero gloria a Dios que está acá compartiendo con nosotros. Una bendición tenerlos acá presentes. Y quiero compartirte algo que verdaderamente el Señor me estuvo inquietando en el corazón. El día lunes o martes, a la madrugada no podía dormir y mientras hablaba con el Señor, porque hablaba, no estaba orando en ese momento, hablaba con el Señor, me traía esto al corazón. Y es algo que me llamó la atención y me gustó y quiero compartir, porque yo creo de que el Señor hoy quiere activar a la iglesia en distintos niveles. Hoy es una tarde de activación para la iglesia. Y hay veces que para que la activación venga, tienen que suceder cosas. Hay veces que para que la activación a la iglesia o la vida personal tienen que suceder acontecimientos. ¿Cuántos saben eso? Y algo que me llamaba la atención es de que muchas veces asociamos la cárcel con el pecado. Muchas veces asociamos la cárcel con pecado, con gente no está encarcelado por el pecado. Pero el Señor me cambió la mentalidad, me cambió el pensamiento, porque me encuentro en la palabra que hay gente que estuvo encarcelada pero sin tener nada que ver el pecado. Le tocó atravesar cárceles pero sin estar en pecado, porque si a vos te toca ir a la cárcel por haber estado en pecado, vos decís, bueno, está bien, se lo merecía. Pero hay gente de que le tocó atravesar la cárcel sin tener nada que ver con el pecado. Y hay diferentes escenarios, diferentes ejemplos. Está como raro el micrófono, no sé, está como en medio, no sé, no suena igual que siempre. Me siento adentro de una caja. Y me encuentro con 6 ejemplos en la Biblia, pero me voy a detener en 3. Te voy a pasar así por arriba, pero me voy a detener en 3 ejemplos, los cuales vamos a estar profundizando, hablando un poco. Y uno de esos ejemplos que me encuentro en la Biblia es José. Como para arrancar José, la historia de José, una historia tremenda, de la cual se las recomiendo que la puedan leer. Pero José le toca ir a la cárcel sin tener nada que ver. La mujer de Potifar se enamora de José y agarra y quería estar con José y lo acusó de que él intentó abusar de ella. Y como José salió corriendo ante esta situación, la mujer no le quedó otra que mentir. Y la mentira que hizo a su esposo, que era alguien que de autoridad, agarró y lo mandó a la cárcel. O sea, de que lejano estaba en la vida de José ir a la cárcel por algo justificado, sino de que fue una mentira, fue un acontecimiento que él no tuvo nada que ver, pero le tocó ir a la cárcel. Me encuentro también en otro punto, como segundo punto, en Micaías. Micaías fue alguien que le profetizó al rey Acab que iba a morir, que lo iban a matar, y agarró y Acab se enojó por lo que Micaías le decía y lo mandó a encarcelar. Acab fue a la batalla, eso está en el libro de Reyes, capítulo, acá a ver si lo tengo, Reyes, Primera de Reyes 22, del 26 al 27 está lo que te estoy contando. Pero Acab fue a la guerra y resultó ser de que lo que le había dicho Micaías aconteció, pero por el hecho de hablar la verdad, de profetizar lo que iba a pasar, le tocó ir a la cárcel, le tocó que lo manden a la cárcel. Me encuentro con Jeremías también, otro varón de que le tocó ir a la cárcel por no vender la verdad. Porque en los tiempos de Jeremías querían de que le digan que todo iba a ir bien, de que todo iba a estar bien, y el Señor levanta a un Jeremías para decirle de que estaban haciendo las cosas mal. Él levanta un profeta para decirle a un pueblo terco de que si no se arrepentían las cosas si no funcionaban, y producto de decir la verdad también le tocó ir a la cárcel. Como cuarto punto me encuentro con Juan el Bautista. Por confesar, por decir las cosas que estaba haciendo el rey, por desnudar, digamos, el pecado que estaba cometiendo el rey,
lo mandan en cárcel a encarcelarlo, y no solo eso, sino de que le cortan la cabeza también. Después me encuentro con Pedro. Pedro lo encarcelan por predicar la verdad, por predicar a Cristo. Le tocó atravesar diferentes cárceles, diferentes situaciones, simplemente por decir que Cristo había resucitado, por decir que Cristo era el Mesías esperado, por decir de que Jesucristo era el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente por eso le tocó ser encarcelado. Y así también me encuentro con Pablo y con Silas, por liberar a una mujer que decían: ahí vienen los varones de Dios, ellos están llenos de Dios. Y resultó ser de que había un espíritu de adivinación que operaba y generaba un negocio para los reyes, y agarraba y le recaudaba plata simplemente por producir, por ejercer una liberación. Le tocó a ir a la cárcel también. Entonces, cuando el Señor me empieza a permitir estas cuestiones, me empieza a ministrar con estas cosas, me abre la cabeza de una manera tremenda, porque hay encierros que son para activación. Hay encierros que son para activar algo en nosotros. Por eso el título de la prédica, no sé si está ahí, es Encierros para la activación. Ahí está, encierros que activan. Son encierros que activan, porque a veces pasamos cosas y nosotros nos evaluamos de qué cosa estamos pasando, qué cosa mal hice yo, y resulta ser que no hiciste nada mal. Pero ¿por qué entonces me tocó esta injusticia? ¿Por qué me tocó esta esclavitud? ¿Por qué me tocó esta cárcel si yo no estoy pecando? Quizá vos sos como uno de los que nombraba, profetizaste algo y pasó, Dios te usó para decir algo y sucedió, vos estabas predicando la verdad y de golpe lo que vos estabas haciendo eran las cosas bien, no eran las cosas mal. Y de golpe te encontrás encarcelado. De golpe te encontrás en medio de una crisis, de una circunstancia. Y hay algo impresionante, por eso te decía de que hoy es una tarde de activación. ¿Por qué? Porque los encierros que atravesaron estos varones, y en estos tres en particular que me quiero detener, activaron lo que Dios tenía, activaron lo que Dios había dicho de ellos, activaron el propósito, activaron la iglesia, activaron diferentes cosas. Y uno de los casos que me quiero detener un poco es en José. José era un varón de 16 años, que él tuvo dos sueños, el cual se los compartió a su familia, y este sueño inquietó a la familia. Este sueño hizo que los hermanos tengan un enojo, una furia con él, le tengan celo, envidias, y empezaron a hacerle maldad. Y todo lo que aconteció en la vida de José era contrario al sueño que él había tenido. Era contrario al diseño que Dios le había dado en lo natural. En lo natural él tenía que avanzar y ser el que iba a gobernar sus hermanos, y resultó ser de que antes de ser el que gobierna a sus hermanos le tocó ser esclavo. Le tocó enfrentar una prisión injustamente. Pero lo interesante que yo quiero que me acompañes en Génesis 39, 19 y 20. Acá está cuando es encarcelado. Génesis 39, 19 y 20. Dice de esta manera, dice: y sucedió que cuando yo, el amo, o sea la mujer de Potifar, le estaba contando lo que había supuestamente pasado, llega este pasaje, dice: y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó a su amo José y lo puso a la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Es interesante porque dentro de la cárcel, dentro de ese lugar donde él estaba encerrado, donde le tocó atravesar una injusticia porque él no había hecho nada de lo que había hecho la mujer, lo interesante es de que ahí se empezó a activar lo que Dios le había dicho. Porque resulta ser que si vos lees la historia, después de estar en la cárcel, él pasa a estar al lado del rey.
empieza el cumplimiento de la promesa de Dios, empieza el cumplimiento del lugar donde Dios le había dicho. Pero esto me inquieta y me llama la atención porque la cárcel fue el lugar de activación para el lugar donde Dios tenía para él. Fue a atravesar una injusticia, fue a atravesar una mentira, fue a atravesar algo donde era lejano a la verdad que lo que había sucedido. Pero Dios en medio de esa cárcel empieza a usar la vida de José para revelar el sueño al copero, para revelar el sueño al panadero. Y así empiezan a suceder las cosas como le dijo, hasta que llega el momento de revelarle el sueño al rey. Él le revela el sueño al rey de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, y ahí el rey le dice de que sea su mano derecha. Y luego de la cárcel viene el cumplimiento de donde él iba a alimentar a su familia, los hermanos iban a inclinar delante de él, sus padres también. Entonces puedo ver que hay un encierro en la vida de José que produce una activación del propósito de Dios. Entonces a veces para que el propósito que Dios tiene en nosotros, déjame decirte que hay veces que vamos a tener que pasar encierros que sean injustos. Vamos a tener que pasar situaciones que son injustas para que el propósito de Dios se active en nuestra vida. El propósito de Dios a veces se va a activar porque haces todas las cosas bien y todo va bien, pero hay veces que el propósito de Dios se va a activar en nuestra vida, aunque hagamos todas las cosas bien y digan cosas que no son. Hablen cosas que no son, te encierran y tengas que pasar cosas injustas. Déjame decirte de que Dios va a usar eso para activar lo que Dios dijo con tu vida. Entonces a veces los encierros, las cárceles, las injusticias son necesarias para que se cumpla lo que Dios dijo con nuestra vida. Son necesarias para que el propósito de Dios en nuestro corazón se cumpla. La injusticia es necesaria, amado. Y me inquieta y me llama la atención porque también me encuentro con Pedro. Son estos 3 que me quiero detener. Uno es José, otro es Pedro y otro es Pablo y Silas. Y me encuentro con Pedro de que él es encarcelado, y quiero que me acompañen al libro de Hechos 12, del 1 al 16. Hechos 12, del 1 al 16. Quería resumirlo, pero es tan interesante lo que dice de que no lo podía resumir, te lo voy a leer todo. Hechos 12 del 1 al 16 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, qué tremendo de que estén matando a los cristianos, a los varones, a los hijos de Dios, a los que estaban llenos del Espíritu Santo, y le agrada a los judíos. Dice: procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, ¿qué hizo? Lo metió preso a Pedro. Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodien. Y se ponía a sacarle y se proponía hasta sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraciones sin cesar por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y le tocó a Pedro en el costado. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñe y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero él no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos
pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, quedaron atónitos, dice la palabra de Dios. Me interesa y me gusta mucho esto también. ¿Por qué? Porque acá hay una circunstancia, acá hay un Pedro de que es encarcelado por predicar la verdad, no por estar en pecado, sino por decir la verdad. Le toca atravesar una cárcel, le toca atravesar una injusticia, pero este encierro me gustó. ¿Por qué? Porque el encierro Dios lo usó para la activación de la iglesia. Tuvo que encarcelar a un miembro de los que trabajaban con ellos, que predicaba, para que la iglesia se ponga a orar. Déjame decirte que hay circunstancias que vos pasás en tu vida y Dios las usa para que la iglesia se active. Porque si no pasaríamos esta circunstancia, muchas veces la iglesia no se activa de la manera que se tiene que activar. Muchas veces, si la iglesia no merma la cantidad de gente, si no avanza la cantidad de enfermos, si no baja la unción de los que están ministrando, lo que sea, la iglesia no toma el compromiso de la oración, de la búsqueda, de la intercesión. Entonces a veces Dios permite esta supuesta injusticia para que los encierros produzcan una activación. Así como en José produjo una activación en el propósito de Dios, así también en Pedro agarró y produjo una activación en el cuerpo de Cristo. Entonces muchas cosas que a veces nosotros pasamos es usada por Dios para que la iglesia se active en lo que tiene que activarse. Y hay algo tremendo acá que me gustó y me llamó la atención, porque la palabra nos permite ver la condición que se encontraba Pedro. Porque la palabra nos enseña de que Pedro dice de que se había dormido. Entonces a veces Dios permite que la gente sea tocada, y es tan fuerte lo que atraviesa, porque Pedro estaba dormido, Pedro estaba encadenado. Pedro había dejado, le habían sacado la sandalia y le habían sacado también el cinturón. Pero no solo eso, sino que también estaba sin su manto. O sea, de que Pedro se encontraba en una condición de que estaba todo perdido. Pedro había abandonado el ministerio, había abandonado el llamado, había abandonado las vestiduras espirituales de Efesios. Estaba en una condición donde, vamos a decirlo, el enemigo ya lo tenía en 2 panes para comérselo. Pero ahí se levantó una iglesia en oración. Ahí se levanta una iglesia a clamar, se activa. Y es impresionante, porque cuando la iglesia comprende esta profundidad, a mí me impacta. ¿Por qué? Porque el Señor manda un ángel que le retribuye todo lo que Pedro había perdido. Todo lo que le habían sacado a Pedro, el ángel se lo retribuye. Él estaba dormido, lo despierta. Él estaba encadenado, le saca las cadenas. Él estaba sin la sandalia y sin el cinto, y le manda que se ponga la sandalia y los cintos. Pero no solo eso, sino que le dice: envuélvete en tu manto. Entonces aquel que había perdido el ministerio, también Dios se lo retribuye. ¿De qué manera? De una iglesia que se compromete, una iglesia que ora, una iglesia que intercede. Cuando la iglesia se activa en la oración, en la búsqueda, como se viene hablando, déjame decirte que levanta al que está encarcelado, que lo libera al que está encarcelado, que le retribuye lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y porque ese varón está en esa condición, no por haber pecado, sino porque Dios permitió para que la iglesia se levante a clamar. Diferente es cuando vos te toca atravesar una cárcel por pecado, a cuando Dios permite un encierro para activar un propósito. Son 2 cosas totalmente diferentes.
Si vamos locos, porque qué lindo, vos decís creo en Cristo, el Evangelio, y a su amigo Jacobo lo mataron y a él le toca, por decir la verdad, le toca atravesar una cárcel. Pero déjame decirte que si hay una cárcel que estás atravesando y Dios permitió que entres en esa cárcel, déjame decirte que la iglesia está orando, y la iglesia que ora hace de que las cosas sucedan por medio de Cristo, por medio de su Espíritu. No sé si quizá te sentís que tenés una atadura o sentís que te dormiste, sentís cadenas. Me llamó la atención porque él tenía cadena en las manos y Pedro era alguien que hacía milagros. Entonces quizá quisieron detener las obras de Pedro, como quizá quisieron detener tus obras, quisieron dormirte, quisieron que vos te saques el cinto, buscaba, y el cinto representa lo que unía a la vestidura. En el tiempo romano era lo que unía a la vestidura. Si no había un cinto, la ropa era incómoda para que los soldados, los guerreros puedan pelear la batalla. Por eso dice, cíñete con la verdad, o sea, de que cuando vos tenés el cinto de la verdad, estás bien parado, tenés bien afirmado con la verdad de Cristo. Y las sandalias representaban, digamos, la estabilidad. Entonces a Pedro lo que le habían querido sacar era la verdad, y lo que lo tenía estable, lo que lo mantenía firme por dentro y lo que lo mantenía firme por fuera. Pero no solo eso, sino que el manto también. Manto representa la unción. Quizás te encontrás en esas cosas que hicieron tocarte por dentro, por fuera, la unción, el manto, todo. Pero déjame decirte, si una iglesia comprometida en oración, te aseguro que en cualquier momento entra el ángel. Te aseguro que el ángel te va a visitar. Y vas a estar como Pedro. No sé si es una visión o no es una visión. Pero cuando te des cuenta, estás acá adentro de vuelta con las manos levantadas, adorando al que vive y al que reina para siempre. Y me gusta también porque te decía Pablo y Silas. Y eso está en Hechos también 16, 23 al 31. Hechos 16, 23 al 31. Dice de esta manera: después de golpearlos bastante, después de haber liberado a esta mujer que te decía que tenía ese espíritu de adivinación, dice, después de golpearlo bastante, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, bien profundo, iglesia, lo metieron, y los sujetó de los pies con una pieza de madero grande y pesado. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia a las paredes y a los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le traigan una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y le preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Tremendo, porque encontramos de vuelta la misma situación, una injusticia. Por hacer el bien, por producir una liberación a esta mujer, le toca ir a la cárcel. Pero ellos en medio de la cárcel experimentan un nivel de adoración que nunca antes habían experimentado. Ellos empiezan a levantar un clamor, una oración en medio de la injusticia, y esa adoración, ese clamor empezó a ser tan fuerte de que agarró y los cimientos de esa cárcel se abrieron.
Se abrieron las puertas y ellos, si querían, experimentaban la libertad e irse. Pero el Señor ganó una alma, ganó una familia por medio de lo acontecido. Y el Señor me hablaba y me hacía sentir también de que hay veces que Dios permite cárceles para despertar un nivel de adoración diferente en nuestras vidas. Hay veces que Dios permite injusticias en nuestra vida porque quiere que crezca un nivel de intercesión, de adoración en nosotros. Porque no es solo propósito, también es iglesia, y no solo iglesia, sino que también es adoración. El Señor quiere levantar en nuestras vidas un nivel de adoración más profundo. Y déjame decirte que muchas veces te va a tocar atravesarlo por medio de injusticia. La prisión va a venir y vos vas a evaluarte y vas a decir, pero si estoy haciendo las cosas bien. Hoy compartíamos, yo hablaba con Marisa y le digo, si supiera que me está confirmando la palabra, decía cuando hablaba con Marisa. Porque hay veces de que hacemos las cosas bien. Venimos, congregamos, damos todo lo mejor, oramos, tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos responsabilidad, compromiso, agarramos, nos pusimos en nuestros lomos el compromiso con la iglesia, todo. Y de golpe, en una cárcel, injusticia. Sentís que te pusieron una cadena en los pies. ¿Qué pasó si estoy haciendo las cosas bien? Si estoy congregando, si dejé de decir mala palabra, dejé de mirar pornografía, dejé de agarrar y adulterar, dejé el pecado, estoy haciendo las cosas bien, estoy cambiando, estoy siendo transformado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar un nivel de adoración más profundo en tu vida. Y el nivel de adoración más profundo que Dios quiere levantar en tu vida, a mí me impacta porque agarró y no solo benefició a Pablo y a Silas, sino benefició a los que estaban al lado. Benefició a los que estaban al lado. Déjame decirte que cuando vos entres en esos lugares y levantes tu adoración, tu clamor, va a hacer que las cárceles de los que te rodean puedan ser abiertas. Porque Dios te quiere llevar a una profundidad más grande en adoración. Dios quiere levantar una iglesia que adore. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces a veces las cosas en nuestra vida, Dios usa las cosas, las injusticias, las cosas que son contrarias para activar en nosotros la adoración, para activar el clamor, la intercesión de la iglesia, pero también para activar el propósito. A veces nosotros hemos pensado de que vamos a venir y todo nos va a ir bien porque somos todos hermanitos en Cristo. Y déjame decirte que la palabra dice que el hierro se afila con el hierro. Y el hombre con el hombre. Dios usa la misma iglesia para a veces hacernos sentir encarcelados, para que lo que Dios puso en nosotros se pueda activar. Si nosotros pensamos que venimos acá y vamos a encontrar todo angelito, déjame decirte que no es así. Pero Dios usa el angelito que tenía al lado para activar lo que Dios puso dentro tuyo. Pero es necesario. Y a mí me impactó porque a veces tenemos una estructura del evangelio tan cerrada, tan cárceles porque están pecados. Y acá el Señor me permitía ver de que ninguno de estos que te decía estaba en pecado. Ninguno de estos había cometido algo malo y le tocó atravesar la cárcel, pero fue permitida por Dios para una activación. Una activación. Y déjame decirte que hoy entiendo de que circunstancias que pasamos nosotros como iglesia, cárceles que atravesamos, injusticia que pasamos, fue para una activación sobre la casa. Fue para una activación. Por eso a veces la pastora dice, no somos los mismos. Es porque atravesamos injusticia, atravesamos, pero acá te hablo como iglesia, hay una activación para la iglesia. Si sentía algo particular, porque yo le decía, Señor, ¿qué ministramos hoy? La palabra muy linda, pero ¿qué ministramos? Hasta que sentí una activación. Porque hay muchos que están atravesando injusticia y se evaluaban y no sabían qué pasaba. Déjame decirte que quizás Dios quiera activar tu propósito. Quizás Dios quiera activar en la intercesión por la iglesia. O quizás Dios quiera activar un nivel de adoración diferente en tu vida. Por eso la injusticia. Por eso no entendía. Porque es fácil cuando vos mirás y decís, piqué, bueno, pecado tiene consecuencias, entonces es más fácil. Pero cuando hice las cosas bien, ¿por qué pasó esto? Quizás porque Dios quiere activar un nivel diferente en tu vida. Dios quiere despertarte. Dios quiere hacer algo tremendo. Ya con esto termino. Dice, Pedro se había dormido
y Dios produjo una activación en la iglesia. Pero acá Pablo y Silas no se durmieron, sino que en ellos se activó un nivel de adoración mucho más profundo. Ellos supieron adorar en medio de la cárcel, de la oscuridad, de la soledad, del encierro. Pero esa adoración profunda activó una libertad en medio del encarcelamiento. Y no solo para ellos, sino que también para los que estaban presos junto con ellos. La gratitud hacia Dios en medio de la situación hizo que las puertas se abran. Dios quiere activarte, iglesia. No sé cuál es tu condición. No sé cuál es la cárcel que vos estás pasando. Quizá vos pensabas que cometiste un pecado, por eso la injusticia, y quizás no hiciste nada. Dios quiere activarte. Dios quiere activar tu vida. Dios quiere activar tu ministerio. Dios quiere activar tu adoración. Dios quiere activar como iglesia un nivel de oración diferente. Porque hay muchos que quizá no están en este lugar porque están en una cárcel y simplemente están esperando que la iglesia active la oración para producir su liberación. Quizá hay mucho que voy a decir, fulanito no vino más, ¿qué pasó? Quizá está esperando ese fulanito, está esperando la oración de la iglesia para que el Señor pueda mandar el ángel para que se produzca la libertad. Porque se durmió, el ángel se va a encargar de despertarlo. Pero lo ataron, el ángel se va a encargar de liberarlo. Pero se sacó, ya no anda con la verdad, ahora está en otro camino, pero Dios lo va a mandar que se ciña el cinturón de la verdad y se ponga las sandalias del apresto del evangelio. Pero dejó la unción, dejó el manto, Dios lo va a mandar. Simplemente nosotros debemos activar. Y hoy quiere activarte. El Señor lo quiere activarte, iglesia. Ponete de pie ahí donde está. No toda injusticia es producto de un pecado. Y no todo encierro es producto de un pecado. Hay veces de que los encierros son para que Dios te haga crecer. Para que Dios te transforme tu vida. Para que Dios pueda activar lo que ya está en tu vida. Así que hoy vengo a animarte y a decirte de que hoy es una noche de activación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Mientras adoramos, quizás te sentiste como Pedro. Mentiras, acusaciones, blasfemias. Y vos decís, estoy en la cárcel. Déjame decirte que después de esa cárcel viene una activación en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tremendo porque en medio de la cárcel Dios lo usó a José. La cárcel no fue un impedimento para usarlo a José. Aún estando en la cárcel, José era usado igual por Dios. Pablo en medio de la cárcel no menguó su oración, no menguó su intercesión, no menguó su clamor, sino que creció, fue en aumento, fue mayor el nivel de adoración en medio de la cárcel. Pero vos decís, bueno, pero Pedro sí, se durmió Pedro, pero ahí está el Señor, porque Él es fiel y todo viene de Él y todo es por Él y para Él, porque no lo dejó en esa condición, sino que envió un refuerzo para que le dé la fuerza, el valor y la valentía para que Él pueda enfrentar esa situación y activar la iglesia. Y la salida de la cárcel de Pedro fue lo suficientemente fuerte para que la iglesia quede atónita. Dice de que quedó sorprendida. Déjame decirte que la iglesia cuando ora, cuando se activa en intercesión, cuando se activa en oración, va a quedar sorprendida por la gente que vuelva, porque este se fue enojado, este se fue de esta manera, o no sé qué pasó, pero empezó a venir gente y vamos a quedar sorprendidos, producto de lo que Dios puede hacer por medio del clamor. Pero el Señor quiere levantar, déjame decirte, a esos jóvenes, a esas mujeres,
mujeres, a esos hombres que tienen un propósito, que cargan con un propósito, pero ese propósito está apagado porque están pasando algo injusto. Hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que hay una activación en medio de esa injusticia. Vengo a decirte, iglesia, aquellos que oran, aquellos que están levantados en oración, en clamor, en ruego, en súplica, va a venir una respuesta de parte de Dios, va a venir una libertad por eso que estás orando, por esa familia que estás orando, por esos hijos que estás orando, por esas situaciones que estás orando. En el nombre de Jesús de Nazaret viene una activación. Pero así también para aquellos que están en oración, hay un nuevo nivel, iglesia. Hay un nuevo nivel de adoración. Hay un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Quizás estás orando bien, estás clamando, pero el Señor quiere llevarte a un lugar más alto. Un lugar más alto. Como las águilas. Oh, mi alma te alaba. Te quiere llevar a volar en las alturas. Hasta ahora lo que experimentaste estuvo bueno, pero Él te está desafiando a un lugar más alto. Y tuvo que usar la injusticia para que tu oración crezca. Tuvo que usar la dificultad, la soledad, el encierro para que tu oración crezca. Porque quiere activar un nuevo nivel de búsqueda en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, papá. Hoy yo declaro y profetizo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, una activación. Tiempo de activación sobre la casa, sobre los propósitos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret se activa. Se activa en el nombre de Jesús de Nazaret, se activa. Se activan los propósitos. Se activan los propósitos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se activa la iglesia, el cuerpo de Cristo se activa en el nombre de Jesús de Nazaret para clamar, para orar, para levantar intercesión en el nombre de Jesús de Nazaret por aquellos que se han quedado, Señor. Hoy se activan en el nombre de Jesús para levantar a aquellos que están en las cárceles, que no pueden salir, que sentían que abandonaron todo, que lo habían perdido todo. En el nombre de Jesús de Nazaret hoy se activa, pero también se activa ese nivel de adoración en espíritu y en verdad, que haga temblar los cimientos, que haga temblar las cárceles de la familia, Señor, las cárceles de los que lo rodean, las cárceles de los amigos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret se activa un nivel nuevo de adoración, de clamor. En medio de la dificultad se levanta, Señor, una gratitud, una adoración en gratitud, en alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, porque nada nos separará de tu amor, Señor. No hay ninguna dificultad, no hay nada acá en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos que nos pueda separar de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús se activa. Se activa en el Espíritu en el nombre de Jesús. Se activan los espíritus, Señor, de tu iglesia. Adoremos, adoremos, adoremos.
Estás